Ok, entonces voy a compartir mi pantalla y comenzar. Denme que ya después no los veo. Ya. Perfecto. Entonces, muy buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio a la cuarta charla feminista organizada por la Clínica Jurídica de la Universidad Central de Chile. En esta oportunidad abordaremos el tema de la violencia ginecobstétrica respecto a prácticas y pretensiones normativas. Las expositoras del día de hoy son, y nos acompaña nuestra invitada de honor, la profesora Daniela Goreta, quien es la directora de carrera de obstetricia y puericultura de la Universidad Central en la región de Coquimbo. Muchas gracias, Daniela, por acompañarnos el día de hoy. También nos acompaña la profesora Gloria Quinteros, quien es tutora académica del área de clínica jurídica, y quien les habla, Maite Arauco, docente de la clínica jurídica. En esta oportunidad, el plan de exposición del día de hoy, vamos a revisar pequeñas experiencias prácticas a propósito de la violencia ginecobstétrica. Vamos a conversar sobre el proyecto de ley Adriana y finalmente respecto de la ley Dominga. Antes de comenzar, bien digo, quiero entonces darle la palabra a nuestro director de la clínica jurídica, el profesor Raúl Orellana. Muchas gracias, profesor Arauco, por darme la palabra y además por su introducción. Es un agrado para mí, en vista de la cantidad de estudiantes presentes, abrir esta cuarta charla feminista que trata temas interesantes a propósito y temas de vanguardia respecto de cuestiones que afectan a esta temática. Sobre todo con tan distinguido invitado. Sobre todo, Daniela, te quiero agradecer por haber aceptado la invitación a participar, a enseñarnos, a hacer docencia aquí a tanto profesores, estudiantes y otras personas que están presentes sobre un tema tan importante que en general está tan invisibilizado, ¿no es cierto?, como la violencia ginecobstetra. También darle las gracias a la profesora Arauco y a la profesora Quinteros por su amable participación, de dedicar tiempo y esfuerzo a este tipo de charlas, lo que demuestra la convicción que mueve a los abogados de la clínica jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, perdón, Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile. Habiendo dicho esto, por favor, le devuelvo la palabra a la profesora Maite para que puedan ilustrarnos sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, director. Bueno, para comenzar, quiero hacer una breve introducción respecto a esta charla feminista número 4, que ya se ha transformado en una costumbre en el área, ¿cierto?, donde participamos por lo general las profesoras del área, pero siempre están invitados todos los profesores que quieran participar y aportarnos desde su punto de vista, que para nosotros es sumamente valioso. En ese sentido, en las charlas anteriores hemos estado poniendo sobre la mesa temas como el feminismo, la equidad o la igualdad de género. Hemos revisado diversos casos mediáticos y sus efectos o consecuencias que esto ha tenido en nuestro ordenamiento jurídico, y el día de hoy no va a ser la excepción. El 25 de noviembre del mes recién pasado, ¿cierto?, se celebró y se conmemoró, más bien dicho, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y el día de mañana, 10 de diciembre, ¿cierto?, también conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, momento que nos parece sumamente oportuno para poder conversar y comenzar a visibilizar derechos humanos de las mujeres que por ciclos y años han sido invisibilizados y desnaturalizados desde nuestro rol, ¿cierto?, en la sociedad. Es importante mencionar, ¿cierto?, que en momentos tan auténticos y cruciales para la vida de una mujer, como es el parto, como es dar a luz a un hijo, estos momentos no están exentos de discriminación, no están exentos de violencia, y se traducen en prácticas que vienen sucediendo hace bastantes años atrás. Queremos entonces con esto poner sobre la mesa estos derechos fundamentales de la mujer, ¿cierto?, poder visibilizarlos y poder desnaturalizar aquellas conductas o prácticas que deberían ir quedando en el pasado. Les quiero dar unos datos, ¿cierto?, que
vamos a comentar de todas maneras en unos minutos más, pero el Observatorio de la Violencia Obstétrica hizo un estudio y en este estudio se concluye que una de cada 4 mujeres atendidas en el sector público recibieron violencia física al interior de los hospitales y un 56,4% señala haber sido criticada o reprimida por expresar dolores y emociones en el momento del parto. Es importante mencionar que se producen evidentemente brechas respecto al sector público con el sector privado, es decir, los estándares de buen trato, de comprensión, de amabilidad y de respeto y de empatía hacia la mujer, ¿cierto? Son entre 3 y 7 veces más altas en los hospitales en las clínicas que en los hospitales. Y con estos datos, ¿cierto?, bastante certeros, le doy entonces la palabra a nuestra primera expositora del día de hoy, la profesora Daniela Goreta, quien nos comentará experiencias prácticas en la temática. Muchas gracias, Daniela. La palabra es tuya. Bueno, muchas gracias, Maite. Buenas tardes a todos y todas y todes los que están presentes. Yo voy a compartir pantalla. Me avisan, por favor, si se ve. Espérenme, tengo un problema ahí. Me avisan, por favor. Se ve, Daniela. ¿Se ve? Ya. Ahí se ve en Súper. grande, perfecto. Gracias. Ya, muchas gracias. Ya, bueno, estoy muy agradecida que me hayan invitado a conversar sobre este tema tan relevante, como muy bien decía Maite, es una realidad que existe y no podemos desconocer. Y con mayor razón, me gusta que me inviten porque yo estoy en el área disciplinar que está en trato directo y está involucrado directamente también con este tipo de práctica. Y también, así como ven, yo estoy a cargo de la carrera de obstetricia de esta universidad, lo que significa una responsabilidad mucho mayor, porque tengo que hacerme cargo de alguna manera de cómo puedo dar respuesta, que yo se los voy a ir mostrando un poco en la presentación, a que esto deje de ocurrir, ¿no? Es para allá va un poco esto. Entonces, bueno, yo quería partir comentándoles un poco, aquí habla un poco el parto humanizado y obviamente para terminar de hablar del parto humanizado, que no debiésemos hablar de eso porque siempre el parto es de un humano, pero tenemos que empezar a conversar un poco de los conceptos y por eso que los voy a llevar un poco un recorrido desde dónde nace el concepto de la violencia obstétrica, un poco las causas y lo que pasó y lo que ha pasado para poder entender por qué estamos en lo que estamos hoy, o por qué llegamos al momento en que tengamos que hablar de este tema y que tenga que aparecer una ley, cuando eso no debió nunca haber ocurrido, ¿sí? Un poco eso. Entonces vamos a ver el concepto de violencia obstétrica. Voy a poner mi tiempo, permiso, porque si no me voy a pasar. ¿Ve? Igual me avisan, chiquillas, por si me paso. Ya, vamos a ver el concepto de violencia obstétrica, cómo afrontarla y la perspectiva del parto humanizado. ¿Ya? Y obviamente les voy a ir tratando de contar un poco desde la experiencia, porque yo creo que ustedes, si son estudiantes de Derecho, es difícil también dimensionar desde la otra perspectiva, además de lo disciplinar, desde el área clínica. Entonces yo les voy a ir contando algunas cosas que ocurren y lo que estamos haciendo. Ya, bueno, la violencia ginecobstétrica está definida actualmente en el proyecto de ley Adriana y que corresponde a todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, omisión o negación injustificada que suceda durante la atención de la gestación, el preparto, el parto, el posparto, el aborto, en las causales establecidas por la ley y en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer. Ya, entonces, esta es la definición como para tener claro cuál es el marco de este concepto. Y aquí yo les quiero un poco comentar y conversar en relación a cómo se construye el proceso de parto. ¿Ya? Hay muchos factores que influyen en cómo concebimos el parto en sí. ¿Ya? Uno de los más potentes es la construcción cultural y las creencias que tienen que ver con la concepción del propio cuerpo, con el patriarcado, con el rol de la mujer actualmente en la sociedad, y cómo se fue, de alguna manera, este estado patriarcal ha hecho también que las mujeres han sentido que finalmente no tienen el derecho a decidir por sí mismas, entonces han sido un poco vulneradas y de alguna manera han decidido por ellas, ¿ya? Y eso tiene que ver un poco con este arraigo cultural que, menos mal digo yo, estamos conversando ahora de esto, y estamos visibilizándolo, como decía el profesor Raúl.
y que está muy arraigado por la cultura y las creencias religiosas. Bueno, hay una serie de factores ahí que no voy a entrar en detalle porque es para otro conversatorio. Otra cosa también que hemos conversado es sobre las transferencias de las propias vivencias personales, ¿ya? Y esto tiene que ver con cómo yo he recibido comentarios también de cómo he vivido mi experiencia de preparto, parto, o incluso atenciones en general, no solamente enmarcadas en el parto, de la salud sexual y reproductiva, tanto positivas como negativas, y muy probablemente se transfieren mucho más las negativas. Por lo tanto, cuando uno va atenderse, ¿cierto?, al sistema de salud, también lleva una carga propia, una cultural, que ya la tenemos todos, ¿no?, de la construcción social un poco, y la otra es la que me han transferido otros, ¿ya?, de estas vivencias. En la mayoría de los casos el sistema público es negativa, entonces ya hay la disposición es diferente cuando uno llega, ¿ya? Lo digo desde el lado sanitario, desde poniéndome el rol mío como matrona, ¿ya? Hay mujeres que vienen muy dispuestas y otras que de verdad vienen muy asustadas cuando ni siquiera han tocado ante un hospital. Y eso, ¿de dónde nace? Viene transferido por un otro. Por otro lado, ¿qué ha pasado con los médicos en general? ¿Y qué ha pasado un poco con este sistema sanitario que en algún momento quiso priorizar, ¿cierto?, en reducir la mortalidad materna, que era un problema de salud pública hace unos años en Chile, y en Latinoamérica lo sigue siendo, y cómo poder contrarrestar esta muerte materna que ocurre principalmente en el parto y en los abortos, pero principalmente en el parto, cómo podemos utilizar la tecnología a nuestro favor para poder reducir al mínimo esta muerte materna, que ya sabemos que la muerte materna tiene un gran impacto social, porque no solamente, imagínense que es un momento, el parto es un momento lindo, esperado, en la mayoría de los casos, por supuesto, y que desde ese momento que como experiencia es muy relevante para la vida, se transforma en la muerte, ¿ya? Entonces eso, la connotación es tan potente y la trascendencia que tiene en su fuero familiar, el impacto social, era muy, muy alta. Por lo tanto, la tecnología y el avance tecnológico de distintas técnicas y cosas médicas, ¿cierto?, iba apuntando un poco a reducir esta mortalidad materna. El punto es que no sabemos en qué momento ocurrió, que claro, las tasas por supuesto que bajaron. Nosotros en Chile tenemos la tasa más baja de mortalidad materna de Latinoamérica y la segunda después de Canadá, en América en general. Entonces, claro, nuestra tasa dice que de verdad todo esto funcionó, pero ¿en qué momento se perdió un poco el trato o ver a la mujer, reconocer a la mujer como una persona con sujetos de derecho y todas las otras cosas, ¿cierto?, que nosotros ya hemos ido visibilizando en la medida que el avance, ¿cierto?, del feminismo también ha ayudado a visibilizar esto. Entonces, un poco, la hegemonía médica desde el poder de decisión, porque yo sé qué es lo que es mejor, ¿ya?, para esta persona, porque va a reducir la mortalidad materna, pero hasta qué momento yo medicalizo o yo intervengo más de lo normal. Por eso que acá aparece el cuarto punto, ¿cierto?, mediado por la medicalización del parto, donde habla de que se normalizan algunas técnicas que a veces no son necesarias y que la mujer pasa a ser un objeto de intervención en vez de sujeto de derecho. Entonces, ahí hubo un punto en que, si bien el norte era positivo, ¿cierto?, en nuestra misión final era reducir la tasa de mortalidad materna, finalmente pasamos una barrera en que finalmente la mujer dejó de existir. Así de duro, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos recoger y recuperar que el parto es de la mujer, ¿cierto? Y por otro lado, lo que ocurría antiguamente y era más normalizado era por lo mismo, todo esto está apuntado a lo mismo, a la reducción de la mortalidad materno-fetal, ¿ya? Entonces también los partos ocurrían en las casas, pero así como ocurrían en las casas, también había condiciones sanitarias que no eran las adecuadas, por lo tanto había mucho riesgo de infección, las mujeres se morían de hemorragias o de infecciones puerperales, que son las más recurrentes y las causas principales de la muerte materna. Entonces, trasladar el parto de la casa, que no reunía las condiciones, a un sistema hospitalario que sí las reunía en términos de infraestructura o al menos de saneamiento ambiental, ¿cierto? Condiciones que están resguardadas en términos de infección intrahospitalaria y asepsia y antisepsia, conceptos que antes no existían y que empezaron a incorporarse, que tiene que ver con esto de la esterilización, ¿cierto? De la limpieza, lo aséptico. eh, Se trasladó este parto del domicilio, ¿cierto?, al hospital. Y eso también contribuyó a que se disminuyeran las tasas de mortalidad.
Entonces, se fijan, casi la mayoría de las cosas, una es un fuerte peso cultural, pero lo otro fue mediado por un avance en términos de salud pública, ¿sí? Un avance en términos de disminución de mortalidad. Por otra parte, ¿qué pasó con el equipo de salud? De alguna manera también se vio, el equipo de salud se vio comprometido, obviamente, porque aquí pasa mucho por las personas. La violencia la ejercen personas. Entonces, dentro de la formación profesional, sabemos que las carreras de medicina principalmente y de la especialidad de obstetricia y ginecología, también la formación profesional había una formación de relación vertical. Yo creo que todavía lo sigue siendo un poco, menos que antes, sí, y por lo tanto había simetría de poder también dentro de las mismas carreras de la salud y dentro, por supuesto, de las instituciones hospitalarias también hay mucha verticalidad. Por lo tanto, hay personas que tienen el poder de decisión más que otras, ¿no? Entonces, eso se ve tanto en la formación profesional como en los propios hospitales. Y el parto, visto como una patología, y aquí también, si no sé si han escuchado alguna vez que las mujeres dicen, o decían, ojalá que ya no lo digan, pero lo decían mucho, sí, yo me voy a ir a mejorar. ¿Dónde va a tener su parto? No, yo me voy a ir a mejorar al hospital de allá, ¿ya? Y eso del mejorar, pero ¿por qué si usted no está enferma? ¿Ya? Y eso tiene que ver con la cultura también, ¿ya? El mejorarse. Excesiva medicalización e intervención, ya lo vimos en la parte anterior, bueno, nosotros también, y acá hay otro tema que tiene que ver con el sistema privado. Y aquí, si bien lo que se ha medido en términos de violencia obstétrica, lo que comentaba Maite, ¿cierto? En relación a los datos que existen actualmente en estudio, aparece como el sistema público con violencia probablemente tiene que ver con algo de trato, ¿no? Pero, por ejemplo, en términos de intervenciones no necesarias, como por ejemplo la cesárea, se ve que en el sistema privado es muchísimo más alto que en el sistema público. Y ahí, por eso que se pone un poco esto, porque uno no sabe hasta qué punto esas cesáreas innecesarias realmente son justificadas, ¿ya? Hay razones fundamentadas, clínicas, científicas, por el cual se decide hacer una cesárea en vez de un parto normal, pero muchas de ellas a veces no responden a criterios médicos específicos, sino que a que ocupa menos tiempo, es más fácil, incluso las mismas mujeres prefieren una cesárea porque pueden planificar la hora, pueden esperar que el marido llegue del trabajo, del viaje que tuvo. Entonces hay una cosa ahí que es un poco que tiene que ver con cuánto nos demoramos en atender una cesárea y cuánto nos demoramos en atender un parto normal. Un parto normal puede estar, si una mujer tiene su bebé por primera vez, puede estar 12 horas en trabajo parto. Eso significa 12 horas profesionales atendiendo a esa persona, que una cesárea que dura 1 hora el procedimiento quirúrgico y tiene que estar un par de horas antes y después. O sea, son 3 horas como mucho. Entonces, entre 2 y 3 horas uno también puede ponerle una balanza, ¿no? Entonces, eso es un tema que no está investigado, por supuesto, pero hay que verlo, porque hay que ver por qué en algunas clínicas hay mayor cantidad de cesáreas, porque en otras no. No puede haber tantas diferencias, hay un estándar para eso. Y en Chile el sistema privado supera al público en términos de cantidad de cesáreas, y probablemente muchas de ellas innecesarias. El sistema de salud en condiciones insuficientes, y aquí también no es que yo venga aquí a justificar por qué se ejerce violencia. La violencia no se justifica por nada. Solamente yo les vengo a plantear algunas de las situaciones que se enfrenta el sistema de salud hoy, que hace que esto sea más difícil de abordar, más difícil de cambiarlo, porque uno dice, ya, bueno, lo sabemos, está la evidencia, esto no está bien, ¿cierto? Hay que ser borrón y cuenta nueva y volver a cambiar. Pero ¿por qué no se puede cambiar tan rápido? Porque hay condiciones insuficientes, ¿ya? Y también en ese sentido, ¿cuáles son estas condiciones? Probablemente la sala de parto no es la adecuada, uno espera, ¿cierto?, que sea un lugar privado, y a veces en algunos hospitales que no tienen muchos recursos, todavía sigue siendo una sala de parto más o menos colectiva, que se separa entre cortinas o entre mamparas. Por lo tanto uno puede escuchar lo que pasa al otro lado, ¿cierto? Entonces, hay condiciones también, por ejemplo, no sé, hace unos años, yo ya estudié hace varios años, pero hace unos años, por ejemplo, se sabía, ¿cierto?, que el primer contacto del bebé recién nacido con su madre es muy importante, eso todos lo saben, el apego precoz que se llama. Pero a veces habían hospitales en que hacía tanto frío que no era posible hacer ese apego, o se hacía, pero no el tiempo que se requiere como mínimo, que es media hora como mínimo, porque las condiciones ambientales no daban para eso. Entonces uno dice, bueno, eso es violento, que se llevan a una guagua, ¿cierto? Desde el seno materno, cuando recién nació.
Pero esas condiciones, en ese momento, quizás ya haya cambiado un poco, pero no se daban para que eso ocurriera. Entonces, bueno, hay que hacer mucha inversión en salud. Yo espero que todos estos cambios, estas leyes, hagan que en la bajada, ¿cierto?, a la normativa y a los reglamentos y a todo lo que tiene que ver con ya la implementación, pueda hacer que también se inyecte recursos al sistema, porque no es posible que siga ocurriendo esto, en que no haya salas especiales, que la mujer tenga que ser trasladada de un lugar a otro para parir, o que no hayan condiciones para que esté más de una persona quizás en su lugar. Actualmente hay hartas cosas que han mejorado, yo se los voy a comentar también, pero este era al menos uno de los temas que en ese tiempo ocurría, ¿ya? Y lo otro que también uno dice, bueno, no hay que abandonar nunca, ¿cierto?, a una persona que está en trabajo de parto, como matrona, digo yo, la matrona debe estar ahí. Pero yo les cuento, hace varios años, por lo menos 15 años, más, no voy a decir más, pero más, yo trabajé en el Hospital Regional de Rancagua, que era una maternidad muy grande, porque es centro de referencia regional de una región grande, donde tiene muchas localidades rurales. Y éramos 3 matronas de turno para preparto. Y de repente teníamos 6 personas en trabajo de parto. Y si salían 3 partos al mismo tiempo, significaba que ese lugar quedaba sin matrona, porque estábamos nosotras atendiendo los partos y las otras 3 personas quedaban sin nadie, entre comillas, algún técnico que iba, uno que había, que se podía dar una ronda, pero no iba a poder hacer más cosas. Entonces, eso hace que el equipo médico también se sobrepase y no tenga cómo responder aunque quiera hacerlo, aunque tenga la voluntad, aunque esté formado para ello. A pesar de eso, yo en ese momento uno se siente un poco frustrado porque le gustaría dar una mucha mejor atención, pero la verdad que no da. Y así todavía sigue ocurriendo. Falta equipo médico para poder dedicarse y estar a acompañar y de verdad no abandonar, ¿cierto?, a estas mujeres que muchas de ellas se sienten abandonadas, ¿sí? Porque no da para más. Y bueno, aquí contarles un poco, yo sé que quizás hay varios que no tienen mucho conocimiento de conceptos muy técnicos, yo les voy a contar que existen procedimientos que son no consentidos o innecesarios. Y aquí hay una cosa bien importante. Aquí van a haber varios conceptos, pero que ya no se hacen, ¿ya? Por ejemplo, el enema de rutina es un vaciamiento del recto, que es un enema, ¿cierto?, para que la persona vaya a tener su parto sin contaminar el campo, eso ya no se hace, se prefiere que la persona vaya al baño cuando quiera, ¿cierto? La anestesia peridural de rutina, eso antes era, cumplía la paciente ciertos requisitos y se pedía la anestesia, ¿ya? No sé si no se le preguntaba, yo creo que se le preguntaba, pero como que ya estaba el anestesista ahí, ya, entonces como que no había mucha opción, yo creo que había pocas alternativas y yo creo que también pasa un poco por la poca información. Cuando uno les pregunta a las personas por qué se sienten o se han sentido violentadas, la mayoría de la gente es la falta de información, que me hicieron esto y no me dijeron para qué, o no me dejaron moverme conectado a un monitor y no me dijeron por qué. Entonces, claro, la sensación es que yo estoy ahí amarrada y no me permiten que me mueva, pero no sé por qué. ¿Ya? Hay procedimientos que se justifican, pero yo creo que siempre y cuando uno informe a las personas de por qué se está decidiendo tomar esa conducta y si le parece que eso es correcto. Ninguna mujer a uno le va a decir que no quiere algo, un procedimiento específico, si se le estamos diciendo que es para el bienestar de su hijo, ¿cierto? O para el bienestar de ella. Entonces, yo creo que acá también falta tiempo, dedicación, darse el tiempo para informar y educar a las personas por qué se hacen ciertas cosas y otras que no se hacen. Ya, la ruptura de membranas de rutina, las membranas son la bolsita donde está el feto, ¿cierto? Dentro del útero. Y esas membranas es una bolsa que contiene el líquido amniótico y antiguamente cumplió los 4 centímetros de dilatación, a nosotros ni siquiera nos decían, como estudiantes, y bueno, después nosotros agarrábamos un ganchito y se cortaban esa membrana para que saliera este líquido y para que la guagüita, la cabeza, en ese tiempo se decía que de verdad era necesario hacer ese procedimiento porque con esa acción uno hacía que la cabeza del feto encajara en el canal de parto y se apurara más el parto. ¿Ya? Entonces, un poco el objetivo era como esa la visión de la formación profesional, me acuerdo, como que no, la persona no esté muchas horas en trabajo parto, como acelerarlo, como que vamos como que vamos avanzando, ¿sí? Era como un logro que salir un parto relativamente rápido, ¿ya?
lo que se ha visto que evidentemente la evidencia científica ha visto que no es necesario hacer una ruptura de membrana, que el polio dilatante va a bajar igual, que la cabeza se va a encajar igual, pero en otros tiempos, ¿ya? Y entonces en un mundo donde no había tiempo, ahora queremos dar el tiempo natural que requiere cada mujer para poder tener su parto. La maniobra de Christeller es esta, que aquí hay un monito. Esta sí que está absolutamente contraindicada hace muchos años, y es comprimir el abdomen de la mujer. Lo que se hacía, yo vi maniobras de Christeller lamentablemente, se tomaba la sábana de la cama donde estaba la mujer y se comprimía el abdomen de la parte superior, como para hacer una especie de cuña con el codo y empujar al bebé hacia abajo. Eran maniobras que se hacían, no las estoy justificando, se las estoy explicando, por si acaso. Cuando los latidos del corazón del feto disminuían, ¿ya? Y lo que significaba que probablemente había un grado de asfixia, y era probablemente porque no estaba descendiendo o bajando por el canal del parto, que es este tubo por donde tiene que salir, en la desesperación, esta era una maniobra que se usaba para apurar, y si la mujer no pujaba, era como empujar y hacer el pujo uno con el brazo. Eso era la maniobra Christeller. Por supuesto que tiene muchas contraindicaciones, pueden quebrar las costillas, puede dañar al feto, hay varias cosas que pueden ocurrir, por lo tanto está absolutamente contraindicada. Y obviamente el descenso de la presentación o de la cabecita del bebé también va a bajar igual, hay otras cosas que se hacen, la movilidad del parto es muy importante, la gravedad y muchas otras cosas que ahora han tenido la evidencia suficiente para decir que hay otras maneras naturales, ¿cierto?, de que este parto fluya, ¿sí? No con estas cosas tan invasivas. Episiotomía de rutina. La episiotomía es un corte que se hace a nivel vaginal en el periné, que son los músculos que forman la pared de abajo, ¿cierto?, del piso pélvico, y es un corte con una tijera que lo que hace es ampliar el canal para que cuando venga saliendo la cabeza pueda tener mayor posibilidad de salir sin generar un trauma o más desgarro, ¿ya? Y esa era de rutina, o sea, no, ni siquiera se pensaba si una mujer que iba a tener su parto por primera vez pudiese parir sin hacer ese corte. Estoy hablando por lo menos hace 15 años. Por lo tanto, era parte de la rutina que te pasara la tijera y uno cortaba y después había que suturar, con todo lo que eso significa también, ¿ya? Tiene que ver con la restauración del piso pélvico, la calidad de vida y hartas cosas posteriores, ¿ya? Se hacen episiotomías todavía, pero no de rutina, tiene que estar justificado, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? Bueno, la oxitocina sintética, todas estas cosas que tienen que ver con la aceleración del parto. La oxitocina es un medicamento sintético que imita, ¿cierto?, una hormona propia del organismo, y lo que hace es generar más contracciones, o sea, que a la mujer le den más contracciones para poder acelerar este parto. Un poco esa era como la visión, ¿no? Que no demorarnos tanto, porque como hay mucha gente que tiene que parir, de alguna manera, yo estoy hablando de súper burdo, ¿ah? Hay mucha gente en la sala de preparto, entonces no tengo más camas y sigue llegando gente, entonces no puedo tener a alguien 12 horas ahí. Necesitamos apurarlo porque necesitamos la cama, porque viene un traslado de no sé dónde. ¿Se fijan? Entonces ocurría eso, que tiene que ver con la capacidad hospitalaria, que tiene que ver con otros factores también y que te obligan de alguna manera a incurrir en este tipo de acciones que obviamente sabemos que no son del todo positivas, ¿ya? Y lo otro, bueno, no entregar la información adecuada oportuna, ¿cierto? Y el consentimiento informado, que es muy importante, se pide se pide todavía en las cirugías, pero en los otros tipos de procedimientos, como poner un suero de repente o poner el monitor para poder escuchar los latidos, a veces no se le informa, es como súbase y listo, y nadie le explica para qué, cuánto rato, para qué sirve o por qué no puedo comer nada también. Hay situaciones en que hay mujeres que no se les permite comer o tomar líquido, pero no es por algo antojadizo, ¿ya? Y es porque a ellas no les han informado por qué tiene que estar en esa condición que probablemente es transitoria y tiene que ver con saber si pudiese eventualmente complicarse su parto y pasar a una cesárea o un procedimiento de urgencia que requiera anestesia, ¿ya? Es por eso. Pero la verdad que si es un parto, una persona que no tiene ninguna patología asociada, que viene para un parto normal, sin complicaciones, no hay ninguna justificación a que no pueda comer, ni tomar líquido, ni nada de eso. Pero a la gente no se le explica, entonces al final, como no le explicas nada, obviamente todo eso se considera violencia. La violencia verbal también yo lo he visto
¿cierto? Y de todo el mundo, ¿ah? No es solo la matrona, porque nosotros somos las que pasamos más tiempo en las unidades, pero no solo la matrona, o sea, desde el camillero hasta la persona de administración que te recibe, o hasta el técnico, el médico, puede ser cualquiera integrante del equipo de salud. Ya, trato poco amable, brusco, retar, gritar, ridiculizar, infantilizar, descuidar la confidencialidad, la privacidad, discriminar a adolescentes, a minorías étnicas, a portadores de VIH, a las personas que están con proceso de interrupción del embarazo, abandonar el momento del parto, prohibir el acompañamiento, obstaculizar el contacto inmediato con el bebé, negar o suspender la atención. Y la violencia física, bueno, por ejemplo, acá también aparece realizar múltiples tactos vaginales, ¿ya? Y múltiples examinadores. Antiguamente esto ni siquiera se preguntaba. Yo me acuerdo porque yo me formé en esta condición, tal cual como se ve ahí. Hay 4 personas mirando cómo alguien hace un procedimiento y la mujer está expuesta, ¿cierto? Yo aprendí así y me siento un poco parte de esto también, ¿ya? Yo aprendí así y a la persona no se le preguntaba si la estudiante podía hacer un tacto vaginal, era como póngase el guante y realice el tacto. Y uno miraba a la paciente como permiso, como no quiero, tratando de bajarle un poco esa, porque al final también uno como estudiante, yo lo veo ahora en los míos, ¿cierto? También no quiere ser invasivo, pero está siendo como mandado por otro, entonces como que no tiene mucho poder en ese sentido de autonomía. Por ejemplo, obligar a mantener la posición, aquí dice de cúbito supino, es la posición acostada con la cabeza hacia arriba, ¿ya? Actualmente se sabe que la movilidad en el parto es crucial para poder tener un parto fluido, ¿cierto? Y que de verdad favorezca el transcurso el descenso del feto a través del canal del parto. Lo que yo comenzaba, obligar el ayuno estricto, negar deliberadamente la anestesia, golpes, trato brusco, tomar por las manos, tacto innecesario o por tiempos prolongados, eso también se ha visto, eso es violencia sexual, cuando hay un tacto que es innecesario y que no te están explicando para qué es y se está demorando más de la cuenta, de alguna manera. Todas esas cosas hay que visibilizarlas. Consecuencias, bueno, consecuencias amplias, tanto para la madre, psicológicas, por supuesto, para el niño, para la niña, y para el personal de salud también, ¿ya? Y con mayor razón con los estudiantes. Yo ahora que ya estoy, diría, ya llevo 20 años de ejercicio profesional, uno hace un análisis retrospectivo y también se siente parte y también ejerció violencia sin considerarlo violento porque así era la formación. Y no sabe cuánto daño uno pudo haberle hecho a alguna persona y también a los niños. Entonces es algo que tiene un impacto muy, muy grande y que estamos mandatados a cambiar. ¿Cómo afrontarlo? Bueno, todos tenemos que conocer o tener conciencia del impacto que significa gestar, parir, nacer, ¿ya? Porque es un acto de transformación social. Nosotros como escuela de formación profesional tenemos que estar a la vanguardia en términos de humanización y incorporamos en nuestra malla nosotros tenemos ya salud sexual y género, estamos viendo perspectivas, desde el primer año estamos abordando el parto humanizado, estamos generando competencias en habilidades blandas, los derechos y deberes de los pacientes, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos humanos. O sea, nuestro marco de formación profesional ahora está muy a la vanguardia con esto para que nuestros profesionales tengan las competencias que se requieren con las necesidades de hoy. El Estado debe garantizar el acceso, la calidad y la libertad de decidir sobre la atención de los servicios que están orientados a la atención del parto y nacimiento y debe estar en concordancia con las últimas investigaciones científicas, las recomendaciones del OMS y fomentando, por supuesto, la protección de la diada o triada cuando se incluye a la pareja o al acompañante. Y los equipos de salud, bueno, estamos trabajando en eso, todavía existe formación en los equipos que ya están, digo, que tienen más experiencia o que vienen de la antigua escuela, estoy hablando de mi escuela, de la antigua escuela, por lo menos 20 años, que tienen que empezar a cambiar el switch y poder promover y proteger estos espacios, poder dejar que la mujer decida, favorecer la toma de decisiones, acompañar de manera amorosa, ¿cierto? El trabajo parto, nosotros tenemos un rol fundamental en el acompañamiento. Y por supuesto, empoderar también a las mujeres, ¿cierto? Que es lo que estamos haciendo, que tengan la información necesaria, que puedan exigir sus derechos y que puedan también prepararse responsablemente para poder asumir, ¿cierto? También decidir. Si uno no tiene las competencias, no tiene las herramientas, es muy difícil también que uno pueda exigir si no sabe, ¿ya? Entonces tienen que prepararse y para eso en atención primaria se hace preparación para el parto,
estoy hablando del sistema público. Talleres especiales para gestantes, yoga prenatal, trabajo con balón, para preparación de piso pélvico, se integra al acompañante, como se ve ahí, para que esté preparado para su rol también, que es muy relevante, se elabora un plan de parto, eso se está haciendo ya, se elabora un plan de parto donde la mujer puede decir que si quiere con luz o sin luz, si quiere usar una música, si quiere anestesia o no, si quiere que haya algún estudiante o no, con quién va a participar de su parto, si es su pareja u otra persona, si los tactos puedan ser limitados, por ejemplo, si quiere tener posibilidad de movilidad, si quiere tener algunas otras condiciones para su parto. O sea, puede elegir de alguna manera lo que quiere y al momento de ingresar a la urgencia de la maternidad puede presentar ese plan de parto y la matrona que está ahí debe tratar dentro de los recursos, ¿cierto?, que tiene el hospital, de acceder a lo que ella requiere, según también su condición de salud, y eso es conversable, porque de repente también uno puede tener muchas expectativas, y hay situaciones de salud, por ejemplo, una presentación podálica, ¿cierto?, que el bebé venga al revés en vez de la cabeza hacia abajo, el potito hacia abajo, en esa condición, lamentablemente, no se puede tener un parto vaginal. Entonces, claro, hay cosas que se pueden hacer y otras cosas que también van a depender de la condición materno-fetal. Bueno, me voy a apurar porque ya llevo mucho rato, entonces yo aquí les quería comentar solamente que el proyecto de Ley Trinidad se llamaba en ese tiempo Ley Trinidad, ahora se llama Ley Adriana, y les voy a contar un poco, bueno, yo aquí y decía pues, cómo estamos como dedito para arriba con la violencia obstétrica, y bueno, Chile está ahí, todavía no tenemos 100% el dedito para arriba. Pero tenemos el proyecto de ley que se inició el 2017 y el que sigue ahora el 2021, que tiene que ver con la ley Adriana, que es la misma, ¿ya? ¿Y cómo podemos hacer cosas? Bueno, primero visibilizar la violencia, que es lo que estamos haciendo hoy y lo que está haciendo todo el cuerpo feminista ahí, visibilizando lo que hay, los derechos de las mujeres, ¿cierto? Y por otra parte, el proyecto de ley sobre parto humanizado, que tiene que ver con esta ley, que por eso que yo les puse aquí Ley Trinidad, porque esas así se llamaban en un primer comienzo, y tiene que ver con la Trinidad era la hija de Adriana, ¿ya? Adriana Palacios era una chica de Iquique, de Pozo Almonte creo que era, no sé dónde fue, bueno, por ahí sale. Y fue a tener su bebé pasadito las 40 semanas, ¿ya? Y fue trasladada, bueno, esa fue la noticia, lo que impulsa finalmente esta ley, ¿ya? Y lamentablemente su hija, que estaba inútero, estaba fallecida, ¿ya? Entonces, bueno, además era una gestante adolescente de 19 años y lo que ella decía que la mandaron para la casa de vuelta, que ella llegó por primera vez, la vieron y la devolvieron, ¿ya? Porque según ellos, obviamente puede pasar, ¿cierto? No estaba en trabajo de parto, ¿ya? El punto es que, bueno, que después cuando volvió a ir estaba fallecida su bebé, ¿ya? Y la hicieron de alguna manera vivir su trabajo de parto durante 11 horas con el bebé fallecido, sin acompañamiento, sin contención psicológica, no había nadie, ¿ya? Por lo tanto, aquí una colega ahí que la entrevistaron en ese momento decía que es un auto cruel, inhumano y podría catalogarse como tortura, violencia de género, violación a los derechos humanos y las muertes fetales deben ser cuidadosamente acompañadas, ¿ya? Entonces desde ahí se genera este primer proyecto que se llamó Ley Trinidad como el nombre de este bebé no nacido, nació no vivo. Y hablaba del buen trato, del fin de la violencia de género y el derecho a un parto digno y bien cuidado. Tenía hartas deficiencias ese proyecto de ley, ¿ya? Faltaban hartas cosas. Y este proyecto de la ley Adriana viene a incorporar cosas que no tenía el anterior proyecto. Así que ahora que se los va a comentar la profesora Maite. La ley Adriana es la respuesta completa o absoluta, ¿cierto?, para abordar la violencia obstétrica. Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Si generada la ley es suficiente, ¿no? Si la mujer no tiene acompañante significativo o alguien que la acompaña, ¿quién va a asumir ese rol? ¿Existe? ¿El sistema tiene a alguien para que lo haga? Las matronas estamos en otra labor, o sea, podemos hacerlo, pero probablemente no vamos a estar 100% ahí, no vamos a poder estar 100%. Existen las dulas también, pero ¿se va a incorporar la dula? Eso también es una pregunta. ¿El sistema de salud actual está preparado para garantizar el parto humanizado a las mujeres que lo requieran? Y ahí estamos hablando de la infraestructura que yo les comentaba, recursos humanos, equipamiento. Y las carreras de formación profesional deben adaptar sus metodologías, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos formar profesionales con experiencia clínica? Y aquí, ¿por qué yo me hice esta pregunta? Porque nosotros podemos simular el parto con un fantomas súper lindos, ¿cierto? Que tienen motores, son automatizados. Precioso, se puede hacer en simulación, ¿ya?
pero la verdad es que se necesita vivir la experiencia de la atención de un parto en vivo. Es como las horas de vuelo de un piloto, un poco. ¿Ya? Necesitamos tener ese bagaje de experiencia clínica, porque todos los casos son distintos, porque hay una serie de habilidades que se aprenden solo viviendo la experiencia. El punto es que cuando nosotros respetamos, ¿cierto?, a la mujer en su decisión, pero si ninguna mujer quiere, por ejemplo, tener estudiantes, ¿qué hacemos nosotros como formación profesional? Tenemos que plantearnos ese desafío. Se genera un problema. La verdad que si yo los casos que tengo, siempre las mujeres son muy, muy amorosas y generosas. Y dicen, sí, no se preocupe. Si uno le explica, mire, ¿sabe qué? Que estos chicos están en formación, necesita estar presente para acompañar su parto, puede participar, no sé qué, yo siempre voy a estar con él, la gente accede, pero no va a ser así en el 100% de los casos, y la verdad que la natalidad ha bajado en Chile, por lo tanto hay menos número de partos, por lo tanto hay menos oportunidades para que los estudiantes también puedan participar. Y eso es un tema importante, ¿sí? Que no podemos dejar de verlo. La experiencia del nacimiento es trazadora en la vida de las personas y en su conjunto la construcción de la sociedad. Por eso que es tan importante que podamos abordar este tema. Yo sé que me pasé, Maite, 200, me pasé harto, pero espero que haya sido lo suficientemente claro como para que después podamos discutir o se genere algún tipo de preguntas al final de la presentación. Ya, ahora le doy el pase, no sé quién sigue. Muchas gracias, Daniela, por tu excelente presentación desde tu experiencia práctica, desde tus vivencias, no solo como docente, sino que también como matrona en el ejercicio de la profesión. La verdad es que nos parece un tema que debemos visibilizar sin lugar a dudas. Así que en ese sentido, la profesora Daniela me dejó el caminito más o menos listo, en el sentido de que ella nos cuenta un poco cuál es la génesis de este proyecto de ley Adriana, en un principio llamado Trinidad, que era el nombre, ¿cierto?, del bebé o del feto que fallece en el vientre materno. En ese sentido, nosotros sabemos, mientras tanto voy a compartir mi pantalla, pero nosotros sabemos que el derecho es dinámico, ¿cierto?, y que las experiencias que se van suscitando van también formando parte de nuestro proyectos o tramitación legislativa para poder proteger, ¿cierto? Y en este caso, ¿qué estamos protegiendo? Estamos protegiendo evidentemente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El proyecto de ley Adriana, como bien nos comentaba Daniela, ¿cierto? Hoy denominado ley Adriana, corresponde al boletín número 12.148-11, impulsado por la diputada Claudia Mix en el año 2018. El proyecto actualmente se encuentra en el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Esperamos que no duerma mucho tiempo allí, puesto que se hace necesario, ¿cierto?, poner en práctica desde ya todas estas consejos o sugerencias que Daniela desde la práctica nos da. ¿Qué es lo que nos comenta, ¿cierto?, el proyecto de ley Adriana? A mí me parece sumamente relevante, ¿cierto?, que este proyecto de ley hace la distinción entre aquellas prestaciones de salud ginecobstétricas y aquellas prestaciones de salud que se produzca, ¿cierto?, en el proceso de gestación, preparto, parto, posparto y además en las causales, en los abortos, ¿cierto?, de las causales establecidas en la ley. Entonces, este proyecto de ley, en su primer capítulo, nos dice cuál es el ámbito de aplicación de esta ley. Estarán obligados, ¿cierto?, en virtud de este proyecto que esperemos se pueda publicar pronto, los centros de salud, los hospitales públicos y privados, todos aquellos espacios en que se presta atención ginecobstétrica, es decir, la consulta particular de mi médico va a estar obligada por esta ley, sí, va a estar obligada, evidentemente. Y todos aquellos organismos públicos del Estado que tengan bajo su custodia y o tutela niñas y mujeres. ¿Cuáles son los principios que se aplican a este proyecto entonces? En primer lugar, la dignidad en el trato, es decir, ninguna mujer podrá ser objeto de ningún maltrato o agresión psicológica, física o sexual durante el proceso de gestación, de preparto, de parto, de posparto, de aborto en las causales establecidas por la ley, y tampoco en aquellas atenciones, ¿cierto?, ginecológicas y sexuales, ¿cierto? Por lo tanto, se debe pretender siempre y en todo momento un trato digno hacia la mujer en todo el proceso. También debemos respetar la autonomía de la mujer, es decir,
todas, ¿cierto?, las prestaciones de salud en el ámbito que ya les mencionaba, ¿cierto?, gestación, preparto, parto, posparto y aborto en las causales que establece la ley, deberán realizarse, ¿cierto?, en un ambiente que proteja la privacidad de la mujer. Como bien nos comentaba Daniela, ya nos ponía una imagen donde estaban todos los estudiantes, ¿cierto?, muchas personas mirando, evidentemente que son situaciones que vulneran la privacidad de la mujer. Por lo tanto, toda información en este sentido que diga relación con las atenciones de la paciente y su ficha clínica, nadie podrá tener acceso a ellas salvo que la mujer nos preste su autorización o consentimiento de manera expresa. Lo mismo, ¿cierto?, respecto de la privacidad y la confidencialidad, y finalmente debemos respetar la multiculturalidad. A propósito, ¿cierto? Y acá podríamos hablar hasta de la globalización, pero no tenemos que dejar de lado que muchas mujeres migrantes, y podríamos decir incluso que las mujeres migrantes se encuentran en un estado de vulnerabilidad, vienen, ¿cierto?, a nuestros países, se atienden en nuestros centros hospitalarios públicos o privados, y evidentemente que se hace necesario que nuestro Estado pueda hacerse cargo de las capacitaciones a el equipo de salud, por ejemplo, respecto de los intérpretes o traductores, que por regla general, ahora último, mayor afluencia de público, por ejemplo, de nacionalidad haitiana, es que existen, y que muchos personal de la salud no conoce, y por lo tanto se dificulta de sobremanera la comunicación que pueda existir entre el médico y el paciente respectivamente. En el título segundo, esta ley, Adriana, ¿cierto?, nos define qué es la violencia ginecobstétrica o qué se entiende por ella, y como ya nos adelantaba también Daniela, se entiende por violencia ginecobstétrica todo maltrato o agresión psicológica, física o sexual, omisión o negación injustificada que suceda durante la atención de la gestación, de preparto, parto, posparto, aborto en las causales establecidas por la ley y en el marco de la atención de la salud sexual y reproductiva de la mujer. Me parece de suma relevancia mencionar uno a uno todos los hechos que se consideran constitutivos de violencia ginecobstétrica, de modo que nosotros podamos ilustrar a todos nuestros participantes el día de hoy y puedan debidamente informadas en el evento de que esta ley, ojalá sea pronto, se publique en el diario oficial, podamos exigir estos derechos. Entonces, se considera un hecho de violencia ginecobstétrica el abandono, las burlas, los abusos, los insultos, amenazas, malos tratos, coacción, violencia física o psicológica ejercida contra la mujer. La insensibilidad al dolor o enfermedades por parte de los sistemas médicos en dichos contextos. Omisión o retardo en la atención oportuna ante una emergencia ginecobstétrica. En este caso, ¿cierto?, en el punto número 3, hace mucho sentido lo que pasó con Trinidad, ¿cierto?, quien inspira este proyecto de ley. Punto número 4, manipulación o ocultamiento de la información, ¿cierto?, ya sea a la mujer o a sus cercanos en torno a su condición de salud en ese momento. Utilización del caso clínico de la mujer en actividades de docencia e investigación, salvo que ésta sea consentida por ella. Entonces acá nace la preocupación de nuestra profesora Daniela sobre cómo podríamos, en el evento de que se dicte esta ley, utilizar casos para fines académicos, evidentemente que necesitamos el consentimiento expreso de la mujer. Abuso o negación de medicamentos cuando sean solicitados o requeridos, a menos que la medicación aumente los riesgos maternos y perinatales, los que deberán ser debidamente informados. Es un hecho que constituye violencia ginecobstétrica obligar a la mujer a parir en una posición que limite su movimiento, ser amarrada, sin justificación ni consentimiento de la misma. Y esta misma norma, ¿cierto?, se debe hacer extensiva a todas las mujeres que se encuentren privadas de libertad. Lo mismo respecto de la aceleración de un parto bajo riesgo, métodos agresivos como la maniobra de Christeler que nos mostraba y nos explicaba Daniela, la episiotomía de rutina, entre otros, sin justificación médica ni consentimiento de la mujer. La realización de prácticas de procedimientos potencialmente perjudiciales que no tienen ningún sustento específico para su uso rutinario frecuente en trabajos de parto o nacimientos normales. La interrupción del embarazo o esterilización forzada no consentida por la mujer y realizadas sin justificación médica. Barreras de acceso a la anticoncepción, esterilización quirúrgica voluntaria y entrega de anticoncepción de emergencia en razón de la edad, sexo, etnia, orientación sexual, número de hijos u otro motivo que no sea la expresa voluntad de la mujer. Muchas veces yo he tenido conocimiento de que muchas mujeres solicitan esterilización quirúrgica y el médico le dice, oye, pero es que tú eres muy joven. Entonces la pregunta es, ¿por qué el médico está decidiendo por la mujer? No se está respetando su autonomía.
Número 12, el retardo injustificado o la omisión en la atención de salud que tenga como consecuencia la muerte gestacional o perinatal. El retardo injustificado o la omisión de atención en el ámbito de la interrupción voluntaria del embarazo, que regula, ¿cierto?, el aborto bajo las 3 causales establecidas por la ley. El no respeto a las tradiciones culturales que la mujer profese, el incumplimiento de los derechos establecidos en el título 3º del presente proyecto que vamos a ver más adelante. Para ir finalizando, se entienden hechos constitutivos de violencia ginecobstétrica el no respeto del consentimiento de la autonomía de una niña o adolescente que se encuentra en preparto, parto, posparto, aborto en las causales establecidas por la ley y en el marco de la atención de su salud sexual o reproductiva. El no respeto del consentimiento de la autonomía de una mujer con discapacidad en el ámbito del preparto, parto, posparto, aborto en las causales establecidas por la ley y en el marco de su atención, en el marco de la atención de su salud sexual y reproductiva. En el título 3º, este proyecto de ley regula, ¿cierto?, los derechos del nacimiento. Debemos entonces en todo momento resguardar los derechos de la gestante en los procesos de preparto, parto y posparto, resguardar los derechos del recién nacido y se resguardan además los derechos del padre, de la madre o de otra persona significativa para la mujer, es decir, su acompañante. Y aquí me acuerdo que lo conversamos con Daniela y con Gloria en una oportunidad. ¿Y qué pasa si la mujer no desea tener ningún tipo de acompañante? Situación que no está regulada, por decirlo, ¿cierto?, en este proyecto de ley. Se regula, ¿cierto?, en la ley, en el proyecto de ley Adriana, el plan de parto. Se define como un instrumento en el cual se registran los deseos, necesidades y decisiones sobre el proceso de parto, posparto, nacimiento y lactancia del hijo o hija. Entonces, en este plan de parto, ¿qué es lo que hace, cierto, la gestante? Va a dejar constancia de cuáles son sus preferencias. La mujer en este plan de parto, ¿cierto?, podría dejar constancia de todos sus deseos, sin embargo, esto va a quedar supeditado al estado de salud que ella tenga y su hijo o hija al momento del nacimiento y la voluntad verbal expresa de la mujer. Acá tenemos una imagen de un plan de parto, ¿cierto?, que no es necesariamente se aplica en este momento. Acá Daniela tal vez me podrá ayudar si es que ella lo ha visto o no, pero podríamos mencionar que estos son algunos de los datos principales que podría contener el plan de parto. Los datos personales de la gestante, los antecedentes, nombre del hospital o del lugar donde nacerá el hijo, nombre del médico, el parto si desea que sea un parto natural, un parto por cesárea, si es que está programado o no está programado, si quiero, ¿cierto?, que me acompañe una pareja o un familiar, si deseo que una dula o partera esté en mi parto y un resumen del estado de salud durante el embarazo. De todas maneras, ¿cierto?, los prestadores de salud deberán tener a disposición de la gestante, ¿cierto?, un modelo de plan de parto que ellos deberán completar. Será una obligación entonces del centro de salud de la institución acoger el plan de parto que sea presentado por la mujer, siempre y cuando no tenga ninguna contraindicación con su estado de salud. En el caso de aquellas mujeres que no puedan expresarse claramente o no hablen el idioma castellano, el prestador de salud, ya sea el Fondo Nacional de Salud FONASA o la ISAPRE a la que esté afiliado, deberá garantizar la presencia de un intérprete o un traductor para la coordinación de este plan de parto. Se regula además en este proyecto de ley este derecho a participar en talleres, ¿cierto?, a talleres prenatales. Estos talleres deberán promover los derechos establecidos en el presente proyecto, es decir, los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, el parto seguro, ¿cierto?, así como cualquier información que sea relevante respecto del proceso de gestación y nacimiento. Será deber entonces del prestador de salud, FONASA o la ISAPRE que corresponda la creación y promoción de estos talleres, para lo cual evidentemente se va a necesitar o requerir de la inyección de recursos. Se regulan además derechos de la mujer, ¿cierto?, en relación a la gestación, el preparto, el parto, el posparto y el aborto en las causales establecidas por la ley. ¿Cuáles son estos derechos? Que me parece demasiado relevantes poder enumerarlos uno a uno. Recibir una atención continua y personalizada por una matrona. El Estado entonces deberá garantizar que este estándar de cuidado sea de un matrono o una matrona para la mujer en trabajo de parto. Recibir información actualizada por parte de la institución de salud respecto de índices de cesáreas, partos vaginales, tasa de lactancia, entre otros. Ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieran tener lugar durante esos procesos, de manera que pueda optar libremente a la intervención que desee. Ser informada sobre el estado de evolución de su parto y el estado de salud del que está por nacer. La gestante debe ser considerada
protagonistas en la toma de decisiones, ¿cierto?, respetando su autonomía. Deben ser tratadas con respeto, de modo individual y personalizado. Debe estar acompañada ininterrumpidamente, ya sea por su pareja, por su persona significativa, por su padre, por su madre, o cualquier persona de confianza y de su elección durante el trabajo de parto y preparto, quien recibirá la información oportuna y completa sobre el estado de salud de la mujer y del recién nacido. A contrario censo, entonces, es un derecho, ¿cierto?, de esta persona significativa que sea informado sobre el estado de salud de la mujer y del recién nacido. Respecto a la atención en el parto vaginal, este debe ser respetuoso en los tiempos biológicos y psicológicos. Se deben evitar estas intervenciones de rutina que nos comentaba Daniela y el suministro de medicación que no se encuentre justificado, salvo que el estado de salud de la mujer y el estado de salud del recién nacido así lo requieran. Si las condiciones lo permiten, la mujer debe gozar de libertad de movimiento, una libre posición de parto, consumir alimentos y líquidos, y no se podrá obligar a la mujer a parir en una posición supina o con las piernas levantadas, salvo que ella lo solicite expresamente. Se debe evitar, ¿cierto?, la práctica de parto por vía de cesárea cuando existan las condiciones para el parto vaginal sin un consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. Tiene la mujer derecho a no ser separada de su hijo tras el parto, independientemente de la vía de parto, durante las primeras 2 horas de vida, salvo que corra riesgo vital alguno de ellos. Tiene derecho a solicitar su placenta y a disponer de ella, todo de acuerdo con la normativa vigente del Ministerio de Salud. Tiene derecho a una atención oportuna y eficaz en el caso de una emergencia obstétrica. Tiene derecho a no ser hospitalizada, ¿cierto?, junto a mujeres gestantes o puérperas en el caso de la pérdida gestacional o perinatal. Tiene derecho a recibir el embrión o feto en casos de aborto y pérdidas reproductivas a solicitud de la mujer. Tiene derecho a recibir acompañamiento psicológico continuo en caso de pérdidas reproductivas. Y las mujeres que se encuentran privadas de libertad tienen derecho a no ser objeto de ninguna limitación física durante el preparto, parto, posparto y aborto en las causales que determina la ley, y tampoco podrá ser obligada a parir con personal de gendarmería presente en el lugar. ¿Cuáles son entonces los derechos de las personas recién nacidas? A ser tratadas en forma respetuosa y digna. Si su condición de salud lo permite, a no ser sometidos a exámenes o intervenciones inmediatamente después del parto, de modo tal que esta intervención interrumpa el contacto piel a piel inicial con la madre. Tiene cierto derecho a un pinzamiento o un corte tardío del cordón umbilical, salvo que el recién nacido sufra hipoxia y deba ser trasladado de inmediato para su reanimación. Tiene derecho al contacto inmediato piel con su madre por un periodo mínimo de 2 horas, si las condiciones de salud de ambos lo permiten. Tiene derecho a que se favorezca la lactancia precoz, a ser alimentados con leche materna en los servicios de hospitalización neonatal, cuando las condiciones de la madre y el hijo lo permitan, facilitando, ¿cierto?, el personal de salud las condiciones para que la mujer pueda extraer la leche materna y conservarla. Y tiene derecho a los cuidados especiales individuales que requiere el recién nacido prematuro. Como ya les adelantaba, también se regula en este proyecto de ley los derechos del padre, madre del recién nacido, de la pareja o el acompañante significativo para la mujer. Tiene derecho a ser informado del trabajo de parto o la evolución de este mismo. Tiene derecho a estar presente durante todo el proceso de nacimiento, si la mujer lo permite. Tiene derecho a realizar contacto piel a piel con el recién nacido en caso de que la situación clínica de la madre sea inestable. Tiene derecho a acompañar al recién nacido en los procedimientos de rutina en la sala de atención inmediata o de neonatología. Tiene derecho a ser tratado en forma respetuosa y digna. En el título 4 de este proyecto de ley se fomenta el parto respetado la atención sexual y reproductiva respetuosa. Por lo tanto, se espera que las universidades, los centros de formación técnica e institutos profesionales incorporen en sus mallas curriculares una o más asignaturas que promuevan los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, la atención de salud con un enfoque de género y derechos humanos, el conocimiento en prevención sobre violencia de género, salud mental perinatal y cuidados maternos respetuosos. Los prestadores de salud, es decir, FONASA, ¿cierto?, o la ISAPRE a la que se encuentra afiliada la persona, que realizan prestaciones de salud en el ámbito de la gestación, del preparto, parto, posparto o el aborto, o salud ginecológica y sexual, deberán capacitar a sus equipos de manera tal que podamos tener presente, ¿cierto?,
todos estos derechos que en esta ley se consagran y evitar su vulneración. Finalmente, en el título quinto se regula la responsabilidad médica y procedimientos de reclamación. Nosotros podemos perseguir la responsabilidad sanitaria de los prestadores de salud por aquellos daños que causen a la mujer en el ámbito de la gestación, del preparto, parto, posparto o en el aborto, en las causales que establece la ley, así como también en las atenciones respecto a la salud ginecológica y sexual. Esta responsabilidad se va a hacer exigible de acuerdo a la ley número 19.966, que es precisamente la ley que establece el régimen de garantías de salud. Esta ley determina que se deberá iniciar, ¿cierto?, inmediatamente un procedimiento sumario respecto del el facultativo que causó, ¿cierto?, cualquier tipo de daño, y el prestador de salud podrá repetir, ¿cierto?, en contra de dicho facultativo. Y para hacer, ¿cierto?, efectiva la responsabilidad administrativa, tenemos que ceñirnos al procedimiento que regula la ley 20.584, que establece, ¿cierto?, los derechos y deberes que tienen las personas en relación con las acciones vinculadas a la atención de salud. Y se determina que los centros de salud, los hospitales, ya sean públicos o privados, o cualquier espacio en que se preste atención ginecobstétrica, deberá contar con una carta sobre derechos que regula este proyecto y el procedimiento de infracción. El prestador de salud deberá garantizar un acompañamiento multidisciplinario a la persona que denuncia infracción sobre los derechos consagrados en este proyecto. Y sin más, yo en este momento le doy la palabra a la profesora Gloria, que nos continuará dando cuenta de la ley Dominga. Muchas gracias. Gracias, Maite. Gracias también a Daniela, que encontré, pero que fue una clase magistral, hay una cátedra pero demasiado completa. Bueno, vamos a seguir entonces con la ley Dominga. Esto ya es una ley, ya propiamente tal, no es proyecto, no es nada, sino que ya es una ley, ¿cierto?, que está promulgada y está publicada a partir de este año. Primero, ¿cómo nace la ley Dominga? Esta ley Dominga, bueno, nace, bien, como ya hemos tenido toda la historia de todo cuando tenemos las leyes con los nombres, por Araceli Brito, que, bueno, ella, ¿cierto?, madre de Dominga, fue la impulsora de esta ley, ya porque ella sufre una experiencia, ¿cierto?, de la muerte de su hija a las 37 semanas de gestación. Y entonces, frente a distintas situaciones que también ella en más de alguna entrevista, ¿cierto?, las planteó, como este ambiente hostil, estando, ¿cierto?, faltando muy poquito tiempo ya para poder tener su parto, no tuvo una buena experiencia. Y es por eso, ¿cierto?, tampoco tuvo un apoyo en el área laboral, y es por ello que comienza a reunir personas, ¿cierto?, hasta que se puede, esto después ya comienza ya con una moción del Senado. Bueno, así entonces, continuando con la presentación, si es que podemos avanzar en la lámina, por favor. Ya, bueno, la ley, ¿cuál es el número de esta ley? La 21.327, ya que establece las medidas especiales en caso de muerte gestacional y perinatal, que ya vamos a explicar cuál es la diferencia entre una y otra. Fue una ley que se publicó, como les mencioné, este año, en septiembre del 2021, 29 de septiembre, y comenzó, ¿cierto?, por una moción parlamentaria a través de distintos senadores, con fecha 13 de abril del 2021, o sea, una ley que demoró muy poquito, ¿ya? Pero así todo, bueno, ahí después vamos a hablar que igualmente deja muchas cosas fuera. Así todo dentro de las materias, ¿cierto?, que se trata, porque es muy corta, de hecho son 2 artículos, es la muerte gestacional, la muerte perinatal, ¿cierto? Habla también algunas situaciones en cuanto a protocolos que va a tener que seguir el Ministerio de Educación, el permiso de muerte de un hijo con periodo gestacional, la muerte de un hijo, la muerte de un cónyuge, conviviente civil, muerte del padre del trabajador y la muerte de la madre del trabajador. Así entonces, dentro del objetivo de esta ley, encontramos dos cuestiones bien importantes.
bueno, dentro justamente de tratar de una forma distinta, de un estándar especial, ¿cierto?, a los padres que sufren la muerte intrauterina o bien que hayan fallecido sus hijos en una fecha muy próxima a su nacimiento. Bueno, aquí, como les digo, vamos a encontrar dos áreas bien puntuales. Primero, el objetivo es un manejo clínico, ¿cierto?, por parte del Servicio de Salud, y aquí vamos a encontrar una modificación en la Ley 20.580. Y también vamos a encontrar un objetivo también muy puntual en cuanto a regular una situación laboral, ¿ya? Y que aquí se va a modificar el Código del Trabajo. A ver, como tal les señalaba, es necesario distinguir, ¿cierto?, entre, a los abogados que nos gusta tanto distinguir, entre una muerte gestacional y perinatal. La muerte gestacional o fetal, ¿cierto?, es aquella que ocurre cuando el feto tiene más de 22 semanas en el vientre de la madre, ¿ya? Y la muerte perinatal es en el caso que el feto alcance las 28 semanas o inclusive, por eso mencionaba que no era solamente un tema gestacional, haya nacido, ¿ya? Y supera la primera semana de vida, ¿ya? Pero ocurre luego, ¿cierto?, el fallecimiento. Así entonces esta ley Dominga contempla este acompañamiento que tienen que tener, ¿cierto?, durante el embarazo y más bien desde que uno ya tiene su test de embarazo o su examen ya que confirma, ¿cierto?, esta situación, hasta las 4 semanas del posparto. Dentro de los fundamentos de esta ley, bueno, una de las grandes críticas, y que no solamente lo hemos escuchado a raíz de esta violencia quizás que vivimos las mujeres dentro de los centros de salud, es que existe, y así también se planteó dentro de esta moción del Senado, que señalaba que había una creciente deshumanización, ¿ya?, entre las relaciones de todos los actores de la salud con, digamos, las personas, los pacientes, las personas que estaban siendo atendidas. Entonces, dentro del espíritu que tiene justamente esta ley, es incorporar dentro de nuestro ordenamiento jurídico la entrega de una salud de calidad y que también existe un respeto en todo momento, no solamente cuando, digamos, en el minuto del parto, sino que también previo a esto. Así entonces, dentro de este trato digno, o dentro incluso, no sé si han escuchado los derechos del paciente, ¿cierto?, podemos encontrar 4 conceptos que se persiguen, ¿ya? Primero lo emocional, ¿ya?, que se relaciona, ¿cierto?, con el trato entre las personas, ¿ya?, el trato humano. También encontramos la información, que tiene que existir una buena información, el derecho a información, que también no lo encontramos solamente dentro de esta área de salud, sino que lo encontramos en un montón de otros ámbitos, incluso dentro del ámbito del derecho al consumidor, ¿ya? ¿Por qué menciono esto? Porque puede estar también un poco amarrado, ¿cierto?, porque aquí hay prestadores de servicios. Encontramos, ¿cierto?, clínicas, hospitales, y frente a eso también se podría llegar a, no sé, a tener una cierta significación en cuanto a este derecho de información. También el derecho a contar con un médico comprometido y responsable. Claro, dentro de este numeral habla del médico en particular, pero también tenemos que, ¿cierto?, llevarlo más allá a todos, más bien los actores dentro de esta institución de salud. Enfermeras, matronas, todo lo que conlleva a esta atención de prestación de salud. Y la atención que también tiene que ser oportuna. Ya no puede ser, bueno, ahí también tenemos otro gran punto y estamos al debe, ¿cierto?, con todo el tiempo de atención, especialmente en todos los lugares públicos. Bueno, así entonces este proyecto viene, ¿cierto?, a exigir que todas las instituciones de salud, ya sean públicas o privadas, tal como quiere también, ¿cierto?, este proyecto de ley Adriana, y tal como también nos comentaba Daniela, ¿cierto?, dentro de su experiencia, pretende que todas estas instituciones, tanto públicas y privadas, cuenten con un protocolo universal, ¿ya?, en caso de muerte perinatal,
ya en donde debe haber un manejo clínico y también tiene que haber un acompañamiento psicoemocional. Ya no estamos hablando solamente del tema de atenderlo físicamente, sino que también tiene que haber una contención, tiene que haber una empatía, ya respecto a este deceso que ocurre respecto a su hijo o hija. Bueno, y también así, dentro de estos mismos fundamentos, y algo que me marcó a mí por lo menos mucho fue la estadística que también se manejó a través del Senado, donde señalaban que 1 de 4 mujeres tiene pérdida gestacional, o sea, es un porcentaje elevadísimo, estamos hablando del 90%, es demasiado. Entonces, por eso, ¿cierto?, es que es necesario llevar esto ya como un derecho vital, ya no solamente como algo algo que puede pasar, puede ocurrir, y por eso viene este acompañamiento, como señalaba, también psicosocial. Dentro de lo que le había comentado anteriormente, existen 2 grandes modificaciones, ¿cierto? Que era dentro de esta parte de prestación de salud y luego la que vamos a mencionar en cuanto al Código del Trabajo. En cuanto a la modificación que se realizó dentro de la Ley 20.584, esta es la que regula todos los derechos y deberes que tienen las personas en relación a las acciones vinculadas a su atención de salud. Esta ley, para que ustedes lo tengan claro, está vigente ya, si solamente se modifica su artículo 5º. Bueno, de hecho la profesora también, Maite Araujo, ¿cierto?, señaló algunos ítems respecto a reclamos administrativos, ¿cierto?, que también los contempla esta misma ley. En este sentido, bueno, como estoy señalando, se modifica el artículo 5º. El artículo 5º habla también de utilizar, por ejemplo, un lenguaje adecuado, ¿ya? Y habla de, este lenguaje adecuado no es solamente que le hable, mire, usted tiene que estar muy tranquila, no se refiere a eso, sino que también se refiere a que tiene que ocupar su lenguaje, si es que la persona es extranjera, debe también existir este canal de comunicación. Y también en el mismo caso de que una persona no pueda comunicarse porque es sordomuda, sorda, también tiene que existir siempre este derecho básico, ¿cierto?, de poder utilizar un lenguaje básico que se encuentra establecido dentro de esta ley en el artículo 5º. Dentro también de este mismo artículo 5º encontramos el respetar y proteger la vida privada y la honra, ¿ya? Y lo trascendental para lo que estamos exponiendo el día de hoy, se modifica dentro de lo que señala esta norma de velar por adopción de actitud de cortesía y amabilidad. Eso lo señala la norma, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que la persona tiene que ser atendida e incluso esta norma señala que la persona tiene derecho a ser llamada por su nombre. Porque no sé si ustedes lo habrán visto, muchas veces empiezan mamita, mamita, ni siquiera a uno le dicen el nombre. Entonces, eso, para que también todos lo tengamos claro, está establecido dentro de esta ley, ¿ya? Y en este tenor es que es modificada esta ley y se incorpora, ¿cierto?, en este artículo 5º, el derecho a recibir un trato digno y respetuoso en todo momento. Esto es lo clave y es lo que, a mi entender, es lo más destacado, ¿cierto?, que una norma diga eso, que tiene que recibir un trato digno y respetuoso en todo momento, ¿ya? Y en cualquier circunstancia también, así también lo destaca esta ley. Y bueno, y después sigue y señala, en virtud de la cual se establece el deber, ya ni siquiera es que queda a criterio de este funcionario de salud, sino que es el deber de los prestadores, ¿cierto?, de salud de realizar acciones concretas de contención, de empatía y de respeto, que es lo que hemos venido, ¿cierto?, señalando durante toda la presentación. ¿Por qué? Por el duelo, ¿cierto?, que puede presentar la madre, la otra persona de gestante, ¿cierto?, que haya sufrido la muerte gestacional o perinatal. Nuevamente volvemos a estas 2 distinciones, así como también el padre, porque señala también aquí al padre de forma expresa, o a aquella persona significativa que lo acompañe, que es lo que también dentro de la ley Adriana, ¿cierto?, también se pretende incorporar esta persona significativa. Bueno, y para el cumplimiento de esta disposición, el Ministerio de Salud debe dictar una norma técnica
Y para esto tiene 6 meses desde que fue publicada. Ya yo, bueno, la verdad, y siendo bien honesta, todavía no he visto ningún tipo de mecanismo o acción que esté realizando el Ministerio de Salud. Busqué a ver si es que ya había quizás algún tipo de protocolo a seguir, pero no, la verdad que no hay nada a la fecha. Bueno, y finalmente, ¿cierto? Tenemos la gran modificación que existe al Código del Trabajo, ya en su artículo 66, y señala 4 casos bien importantes en cuanto a que va a existir un permiso pagado. Hago aquí el alcance de qué es permiso pagado y también quizás hago la crítica de forma inmediata que, claro, estamos incluyendo aquí a todos los trabajadores que se rigen por las normas del Código del Trabajo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los trabajadores, bueno, trabajadores digo yo, o quienes prestan servicios de forma independiente? No están aquí considerados y que sepa, digamos, no nos pasan las mismas cosas porque entonces, claro, me llama mucho la atención que no hayan dentro de esta misma ley haber agregado otro articulito, ¿cierto? Que señalara también qué pasa con las personas que emiten boletas. Hoy en día y luego también de esta pandemia, ¿cierto? Hay mucho emprendimiento, mucha mujer que no está contratada, no tiene su contrato laboral, pero sí, digamos, igual está ejerciendo una función que genera ingresos para su familia, todo. Entonces, ahí está la crítica de que también debiese estar incorporado, ¿cierto?, para quienes realizan trabajos de forma independiente o bien tienen su empresa. Bueno, así entonces el artículo 66 primero señala la muerte de un hijo, ¿ya? Todo trabajador dice que va a tener 10 días corridos de permiso, esto tiene que ser pagado, vuelvo a reiterar eso. También después señala otro caso respecto a la muerte del cónyuge o conviviente civil, ¿ya? Todo trabajador después dice que aquí van a ser 7 días corridos, que aquí encontramos una diferencia porque el otro era días hábiles, que para todos los efectos tenemos que contarlo, ¿cierto?, de lunes a sábado, ya por lo menos en este caso. El Código del Trabajo cuando considera plazos de lunes a viernes, como por ejemplo ahora fue en la misma reforma que hubo respecto a la inspección del trabajo, señala que los plazos se van a contar de lunes a viernes, ya, pero en este caso tenemos que contarlos de lunes a sábado. Y como señalo en este otro caso, son días corridos, o sea, ahí también contamos el día, domingo y festivos. En ambos casos, bueno, señala, ¿cierto?, que va a ser adicional al feriado anual. No es que ustedes le van a decir, pucha, estos días después nosotros se lo vamos a descontar de los 15 que usted tenía por su feriado anual. Ya no, eso no puede ser. Y bueno, después señala, ¿cierto?, esa última frase, independientemente del tiempo servido. Luego tenemos otro caso, que es la muerte de un hijo en periodo de gestación, ¿ya?, que esos son 7 días hábiles, y finalmente tenemos el caso de muerte de padre o de madre del trabajador, que son 3 días hábiles. Bueno, estas son, como menciono, lo trascendental dentro de esta modificación. Y solamente, bueno, para terminar, creo que esta, que es una ley, igualmente nos sigue dejando un poco al debe con todos los derechos que debiese tener estas situaciones tan importantes, y violencia también, ¿cierto?, que es ejercida de una u otra forma para con nosotras las mujeres. Les agradezco mucho su tiempo, que nos puedan escuchar y bueno, ahora no sé si es que vamos a pasar ya a la ronda de preguntas, algo, Maite. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria y Daniela, por sus presentaciones. Vamos a dar inicio entonces a una ronda de preguntas. Así que redoble de tambores, todos aquellos que quieran intervenir, comentar tal vez sus experiencias, hacer alguna consulta, les pedimos por favor que levanten su mano para ir moderando las consultas. Tenemos a Miki Quesada con la manito alzada. Hola, escuché atentamente la exposición que hizo Daniela, Gloria
Y tengo una pregunta respecto a la violencia que ejercen las mismas matronas. Lo digo a base de experiencia propia. No, no es contado. Tengo 4 hijos, atendidos los 3 mayores en hospital, perdón, en clínica y el más chico en el sector público, donde la atención, sea de paso, fue maravillosa, desde mi experiencia. Pero debo reconocer que la primera agresión que recibí fue precisamente de la matrona. O sea, ¿qué van a hacer ustedes para mejorar este trato? Porque cuando tú comenzaste tu exposición, hablabas del patriarcado, de no sé qué. Debo decir que es de nuestro mismo género donde la violencia se practica a concho. Ni siquiera es de la parte masculina. ¿Me puedes indicar, Daniela? Miki, sí. Bueno, yo contextualicé desde el punto de vista desde dónde ejerce o de dónde emerge un poco la violencia obstétrica. Y claro, tengo claridad y lo he visto también que colegas y matronas ejercen o han ejercido violencia y eso yo lo he vivenciado desde estudiante, ver como colega. Lamentablemente es una realidad que existe y que obviamente yo no lo desconozco. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tratando de la formación de los futuros profesionales vengan con otra visión que ya, si bien ahora actualmente, bueno, no sé hace cuántos años tuviste tu hijo de la experiencia que comentas, pero la verdad que yo diría que hace unos 6, 7 años viene al menos cambiando un poco el foco y como se está visibilizando que esto es un problema y tenemos que atacarlo por alguna manera, por algún lado, de alguna forma. Ya hay ciertas iniciativas que se han implementado en los hospitales públicos para reducir este maltrato, que sí hay, además también, como en todas las cosas, ¿no? Hay personas, matronas y matrones muy amorosos, muy empáticos, muy respetuosos, como hay otros que son muy violentos y lo tenemos claro que eso existe. Todavía no hay sanciones para eso. ¿Sí? Nosotros igual ahora en los hospitales, la verdad que se han hecho esfuerzos, muchos que tienen que ver con voluntades propias y personales de los profesionales que atienden ahí, a pesar de que no hay recursos y hay muy pocos recursos y con esa, de alguna forma, con esa baja de recursos, igual hay iniciativas en que han hecho que ha mejorado la atención. Pero por supuesto que falta una infinidad de cosas por hacer y por erradicar absolutamente estas experiencias, estas malas experiencias, y ojalá no tener ningún colega que ejerza ese tipo de violencia con nadie, nadie se lo merece tampoco. Nosotros como carrera estamos formando profesionales que tengan la empatía como el respeto desde sus primeros años. Del primer semestre estamos con ramos haciendo simulación, tratando de evidenciar la importancia, más allá de lo técnico, que tiene que ver con el acompañamiento. Yo espero, la verdad, que las otras, bueno, yo sé, he trabajado en otras instituciones que también dentro de su malla incorporaron, por ejemplo, unidades de ciencias sociales que antes no existían. Yo cuando me formé era muy técnico y había poco de psicología también. Y ahora la verdad que las mallas sí contienen harto más de lo que existía hace 20 años atrás. Por lo tanto, yo creo que estamos avanzando en ese tema, pero lamentablemente es algo lento y nos gustaría que fuera distinto también. Eso es lo que yo le puedo decir como desde la experiencia ya a cargo de una carrera, implementándola desde cero, porque esta carrera está recién en su segundo año y la malla está hecha a pulso de alguna manera para poder dar respuesta a una realidad que existe actualmente. No sé si te No, sí, contesto, eso, Miki. claro, mira, yo fui mamá en distintas etapas de mi vida. Fui a los 23, a los 27, a los 29 y a los 33 años. Pero creo que también hice mi propia tarea, porque asumí una maternidad responsable, así como mi marido también asumió su parte de paternidad responsable. Y eso creo que en el fondo falta hoy día que se lleve a la práctica. O sea, está bien, te embarazáis y que el resto y se victimizan mucho. Y no puede ser así. O sea, yo lo digo desde mi experiencia, ojo, desde mi Sí. experiencia. Me encargué en el tiempo en que fui mamá, no estaba el internet todavía, mi hija mayor tiene recién 28 años, o va a cumplir 28, perdón, por lo tanto me encargué de leer, fui a cursos para lactancia materna,
de lactancia exclusiva, o sea, a ese punto, del cuidado de las pechugas, del cuidado de la piel, de la alimentación, pero hoy ves a cabras chicas embarazadas que están con la bebida, o están con el cigarro, o que están con el copete, y yo digo, pero Dios, ¿cómo no hay nadie que les diga a esas niñas que eso es garrafal para un feto? Es Miki, es garrafal. que ahí, déjame interrumpirte, es que ahí hay un tema mucho más profundo, que está enraizado, que tiene que ver con determinantes sociales de la salud, que tiene que ver con los contextos de vulnerabilidad, con familias que no han hecho la pega de alguna manera, ¿cierto?, de contener, con el sistema educacional que también es precario. Entonces, hay una serie de factores que no necesariamente tiene que ver con que alguien cambie sus conductas, porque alguien le diga que las cambie. Hay muchas cosas Claro, más que tienen que ver con no, algo, si se por un Chile más profundo, que es lo que pero dice que algunas como tú tuviste la es oportunidad de buscar la información, pero quizás hay otros que no tienen esa oportunidad y tampoco ven que es importante, porque nunca nadie le... la información, Sí, la por información eso, está al alcance de todo el mundo, créeme, de todo el sí, mundo, o sea, pero no existe eso la conciencia, Miki, en todos. es Ese es un el cargo problema. para la gente que vive aislada de la población. En los sectores rurales te puedo entender que no tengan acceso al internet o que de repente se les cae, qué sé yo. La otra pregunta que me quedó dando vuelta fue con respecto al acompañamiento. Mi abuela fue partera. Creo que es maravillosa, maravillosa la experiencia que te puede traspasar una persona que trae un bebé al mundo. Digo fue porque mi abuela ya no está en este mundo. Ella trajo a la vida a mi prima mayor, que va a cumplir 60 años, y a mi prima menor, que va a cumplir 30 años. Entonces, cuando tocaste este punto como acompañamiento, dije, chuta, en realidad la importancia de tener una persona que al menos tenga un conocimiento, que te hable, que te contenga. Si no tienes papá, no tienes mamá, no tienes amigos, no tienes una red de apoyo que te pueda acompañar en un día que es realmente importante, importante. O sea, yo creo que traer a un niño a este mundo es el evento más importante que le puede pasar a una mujer. Eso te cambia la vida 180 grados desde el minuto uno, desde que sale la guagua. Bueno, en realidad desde que uno se entera que está embarazada, no desde que nace la guagua, porque cuando tenemos la concepción de la vida es cuando ya lo empezáis a sentir, a palpar, que sabes que estás esperando, uno ya entiende que empiezas a vivir por dos y que nunca más ese lazo se va a romper. O sea, y que, bueno, sería maravilloso que alguien que no tenga a una persona cerca te pueda acompañar y que mejor que una partera con experiencia. Eso. Oye, chiquilla, yo no tengo nada que ver con este mundo. Me invitaron a la charla, la encontré preciosa. Yo estoy trabajando en otra cosa, nada que ver, pero me encantaría que me pudieran invitar porque me encantan estos tipos de debates. Eso. Muchas gracias a ti, Miki, por tu intervención, por comentarnos tu experiencia, por poder poner distintos puntos de vista sobre la mesa. En el fondo, uno de los objetivos de esta actividad es precisamente poner la información al alcance de todas para generar la conciencia, para tener la información fresca, para poder hacer en el fondo lo que tengamos que hacer si estamos viviendo alguna vulneración de nuestros derechos. Le voy a dar la palabra entonces ahora a Bárbara, que tiene la manito alzada, para que nos cuente cuál es su consulta o intervención y si va dirigida a alguien en particular su pregunta. Hola a todas, ¿cómo están? Primero agradecerles por la instancia, estuvieron muy buenas las exposiciones, lo agradezco mucho. Tengo dos preguntas, pero voy a ser breve. Sobre la primera, me gustaría saber cómo todos estos derechos y garantías que revisamos en ambas leyes se traspasan, por ejemplo, a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ya que siento que tiene una conexión bastante directa con lo que es la violencia obstétrica, no obstante quizás se puede invisibilizar debido a todo este sesgo social y político que rodea lo que es el aborto finalmente. Y mi segunda pregunta va dirigida a la profesora Maite, porque me gustaría saber qué tipo de responsabilidad es la que emana de la ley Adriana. ¿Es una responsabilidad del Estado? ¿Es una responsabilidad personal del funcionario o funcionaria? Esas son mis preguntas. Gracias, Bárbara. Bueno, para responder tus preguntas nos vamos a dividir, me imagino, con Gloria, pero voy a responder mi parte para luego darle la palabra a Gloria.
Mira, respecto a la ley de interrupción del embarazo, desde mi perspectiva y desde mi opinión personal, y acá me hago cargo, es una lástima que solo se hayan establecido determinadas causales y no sea de manera libre y voluntaria como derechos autónomos sexuales y reproductivos de la mujer. La ley Adriana aún es un proyecto de ley, Bárbara, que está durmiendo. Está durmiendo hace mucho rato y yo me imagino que bueno, te cuento que el boletín de proyecto que tenemos hoy día no hace ninguna vinculación con la ley que tú haces referencia, solo que se determinan todos estos derechos para los casos de aborto, digamos, pero no nos hace remisión a los artículos, en el fondo no hace un reenvío propiamente tal como nosotros conocemos en materia jurídica. Eso respecto del proyecto de ley Adriana. Y sobre la responsabilidad es un poco lo mismo. Tenemos un proyecto que está ahí semidesnudo y que efectivamente tiene responsabilidades, primero FONASA, ¿cierto? O el Fondo Nacional de Salud, si es que tú estás afiliado a ello. FONASA es responsable por la falta de servicio y las instituciones de salud, de acuerdo a la previsión que tú tengas particular, va a ser responsable por el incumplimiento negligente. ¿Cierto? Nosotros tenemos acá en el fondo podemos hacer reclamaciones ante la Superintendencia de Salud o el Ministerio de Salud de acuerdo a las normas que establece el Código Sanitario, pero eso podría cambiar evidentemente porque es un proyecto que desde mi perspectiva está bastante débil en cuanto a las sanciones o reclamaciones que nosotros podríamos interponer para el caso de vulneración de los derechos allí consagrados, pero no olvidemos, ¿cierto?, que entre nosotros tenemos el Tratado Internacional el Belém do Pará, ¿cierto?, que es el tratado internacional que busca erradicar la violencia en contra de la mujer, y nosotros sabemos que los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos tienen rango constitucional a propósito del artículo 5 de la Constitución, e incluso podríamos elaborar, ¿cierto?, o llegar a interponer algún recurso de protección si fuera el caso. Así que eso respecto de mi parte, le doy la palabra a Gloria para que pueda completar, digamos, la respuesta. Sí, bueno, a ver, por lo menos voy a remitirme un poco a lo que hablé yo, ¿cierto?, de la ley Dominga, porque ya como esta es ley, tal como les comenté, no es un proyecto, sino que ya es ley, creo que también ahí quizás falta algo un poco de lo que mencionaba recién la chica en cuanto a que debiese tener responsabilidades quizás puntuales de los funcionarios. Porque, por ejemplo, la anterior charla feminista que realizamos con Maite, cuando revisamos, ¿cierto?, el registro de deudores de pensión de alimentos, que la realizamos día antes, ¿cierto?, de que ya la promulgaran y la aprobaran, ahí hay responsabilidades ya puntuales de los funcionarios del registro civil, funcionario conservador de bienes raíces, hay incluso sanciones para las instituciones bancarias, ¿cierto? Entonces, dentro de lo que ya tenemos, que ya es ley, ¿cierto?, de esta ley Dominga, sí creo que falta un poquito más de espíritu todavía en esta ley, más esfuerzo, colocando quizás, claro, responsabilidades ya precisas de los funcionarios. Más allá que sabemos que existe, ¿cierto?, que pueden haber demandas en contra de los mismos profesionales, ¿cierto?, o de las instituciones, sean públicas, privadas, puede existir eso, pero sí faltó quizá una determinación en esta misma ley. Pero dentro de esto mismo, bueno, como no hay que ver tampoco todo tan malo, dentro como esta una modificación, ¿cierto?, de esta ley 20.584, el artículo 37 de ese artículo indica que sin perjuicio de las acciones que pueda ejercer o en distintas instancias, de hecho señala, dice que usted puede hacer un reclamo ya directo al prestador institucional, así señala. Entonces usted puede realizar un reclamo, después, bueno, eso tiene también tiempos, plazos, todo, entonces también por ahí sería bueno que también, si es que en algún minuto tenemos este tipo de problema, podamos también ir ocupando las leyes, las armas que tenemos, ¿cierto?, actualmente, porque existe esta instancia, incluso señala que puede haber una instancia de mediación,
según la ley 19.966. Entonces, ojo ahí, hoy en día tenemos mecanismos, pero claro, no tenemos nada así como de forma tan puntual, pero digamos que tenemos. Solo eso quería precisar respecto a lo acotado. Gracias, Gloria. Bárbara, no sé si con eso resolvimos tus dudas. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Entonces vamos a, me imagino que ya dar la última palabra para ir cerrando esta gran charla, digamos, que estoy muy contenta de haber realizado, de la adherencia que hemos tenido, del público que ha participado, de nuestra expositora invitada y de todas y todos quienes se han sumado. Doy la palabra nuevamente por si alguien quiere hacer alguna pregunta, compartir sus experiencias, hacer algún tipo de intervención. José Alejandro Ramírez, tiene la manito alzada, la palabra es suya. Buenas tardes, agradecer por la instancia, ¿cierto?, de aprendizaje, de compartir experiencias. Mira, yo soy estudiante de cuarto año de Derecho a la USEN y quiero conectar esto que mencionaban o que explicaban acerca de este ethos profesional, de esta mentalidad clínica o que está instalada, ¿cierto?, ya desde la formación inicial del personal médico y obstétrico, incluso matrona, ¿cierto? Pero quiero hacer el contrapunto con la formación de los abogados, con la mentalidad de los abogados. ¿Creen ustedes que requiere también un giro ahí la formación de los abogados o algún elemento, ¿cierto?, que debiera ser modificado o intervenido o algo que debiera ser mejorado? Porque los abogados también tenemos que, de alguna manera, somos operadores jurídicos y en la defensa de ciertos derechos humanos, entre los cuales están estos derechos sexuales y reproductivos. En esa mirada, ¿cómo la mentalidad o la formación de los abogados, ¿cierto?, entra a tallar, entra a jugar un papel importante? ¿Y qué errores creen ustedes que se puedan estar cometiendo en la formación de los futuros abogados en este momento? Gracias. Gloria, ¿querés responder tú y nos vamos imponiendo para dar la respuesta? Sí, brevemente. O sea, si es necesario, por supuesto, po. Si es que no fuera necesario, no estaríamos acá, ¿cierto?, tratando de poder ir cambiando. De hecho, desde la primera charla feminista que realizamos con Maite, lo primero que hablamos y que le logramos transmitir a todo el estudiantado y también a quienes de forma externa, ¿cierto?, se nos unen a estas charlas, es eso, es que tenemos que tener un cambio. Nuestras abogadas también tienen que tener un cambio porque, no sé, en clínica, ¿cierto?, como hacemos simulaciones de juicio, que también era lo que en algún minuto yo les contaba, las mujeres sí tienen muchas veces como un rol menos protagónico, dejan que el hombre es el que hace los alegatos, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, si es que tiene que tener un rol en este caso, sí, tenemos que empoderar aún más a las mujeres en todo, tenemos que informar, y es por ello que se hacen estas charlas y se informa de todo, de tema laboral, de tema, en este caso, ¿cierto?, ginecobstetro. Tiene que haber un cambio en su universalidad, ¿ya? Y eso implica también incluso educar a los varones. Entonces, sí, para mí ya lo estamos haciendo, ya estamos haciendo el cambio con esta instancia y con esta oportunidad que nos brinda la universidad. Ya lo estamos haciendo. Y créanme que en tribunales sí se nota la diferencia. Entonces, eso por mi parte, Gracias, Gloria. Yo solamente aportar que efectivamente nosotros tenemos que practicar la academia con perspectiva de género, que es lo que varios y varias docentes de la universidad intentamos hacer, ¿cierto?, nuestras clases, nuestras actividades, y evidentemente que esperamos que toda esta transmisión de conocimiento sea a conciencia y dando cuenta del rol que cumple la mujer, ya no sumisa, ya no invisibilizada, sino que
preponderando nuestros derechos fundamentales, que nosotros nunca hemos buscado, ¿cierto?, con las charlas feministas, dejar de lado el rol del hombre. Nosotros debemos ser en derechos iguales, ¿cierto? Pero respecto, en este caso en particular, los derechos sexuales y reproductivos sí tenemos diferencias evidentemente biológicas, que no podemos evitar. Así que esperamos, José, con eso dar respuesta a tu pregunta. Y yo había visto a la manito de la profesora Sara Moreno alzada, no sé si quiere hacer su pregunta ahora. O sea, no era una pregunta, era así que no, me desisto. Perfecto. Gracias, profesora Sara, por acompañarnos el día de hoy. Entiendo entonces que ya no tenemos más preguntas del público. Vamos a ir finalizando la actividad, ¿cierto? Sin antes agradecer en primer lugar a la profesora Daniela Goreta por acceder a participar con nosotros, por su gran exposición, por su experiencia académica y práctica y por el rol que ella desempeña, ¿cierto? Dejando de lado estigmas, paradigmas, mitos y vulneraciones, vejaciones a los derechos de las mujeres. Así que muchas gracias a la profesora Daniela. Evidentemente agradecemos a la profesora Gloria por participar en todas nuestras actividades, por ya cierto, tener ya asignada esta charla feminista que vamos a seguir implementando en los semestres sucesivos. Gracias a la profesora Sara, que tiene ahí su cámara encendida, a todos y todas los estudiantes, ya sea de Derecho, estudiantes de la profesora Daniela, y al director de la Clínica Jurídica por acompañarnos y por formar parte de la organización de este equipo. Así que muchas gracias a todos y a todas, que tengan una muy bonita tarde y nos estamos viendo para la próxima. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Muy agradecido. Hola, Sara, ¿cómo está? ¿Cómo está, señora directora?